Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social los invita a esta conferencia que estará dictada por el doctor Felipe José Evia de la Jara. Y nos acompaña también el doctor Alberto Aziz Nassif, investigador de este centro. Desde el año 1961, la Academia Mexicana de Ciencias otorga los premios de investigación para distinguir a jóvenes investigadores que realizan investigación de punta en las áreas de ciencias exactas, naturales, ciencias sociales, humanidades e ingeniería y tecnología. Estos premios, considerados como la distinción más importante que confiere la Academia a jóvenes investigadores, en el caso de hombres menores de 40 años y de mujeres menores de 43 años, han distinguido hasta hoy a 216 destacados investigadores. Con la finalidad de difundir y promover el aporte de los investigadores galardonados con el premio de la Academia, se creó el programa Conferencias Premios de Investigación de la Academia, con la idea de que se comparta la experiencia y el desarrollo de su investigación. Al doctor Felipe José Evia de la Jara, investigador del CIESAS en la sede Golfo, le fue otorgado el premio de la Academia en el área de Ciencias Sociales en el año 2015. El doctor Alberto Aziz Nassif, investigador de este centro, nos dará una breve semblanza del doctor Evia. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues es un gusto acompañar a Felipe Evia en esta conferencia. Como podemos ver, la sociedad civil está un poco de luto y triste, ¿no? Tenemos pocas esperanzas de que esto cambie. Felipe Evia es profesor investigador del CIESAS Golfo. Actualmente es el coordinador del posgrado en esa sede de nuestra institución y, en efecto, como ya se mencionó, fue distinguido con el premio de la Academia 2015 en Ciencias Sociales. Y me invitó a comentar esta conferencia. Felipe ha sido un destacado participante, digamos, en esta institución. Hizo su doctorado aquí en el CIESAS bajo la dirección del doctor Ernesto Isunza y se ha dedicado a temas que tienen que ver con sociedad civil. Se ha dedicado a problemas sobre participación ciudadana. Actualmente trabaja cuestiones educativas y para no quitar más tiempo y dado que también la modestia de Felipe así lo solicita, no voy a extenderme, no tengo más elementos que decir que Felipe es uno de nuestros integrantes más destacados y brillantes que tiene el CIESAS, y creo que es una suerte para el CIESAS Golfo que esté ahí colaborando y participando, haciendo docencia e investigación. Entonces, pues lo escucharemos con mucho interés. Gracias. Gracias, Alberto. Pues muchas gracias, en primer lugar, a la Academia Mexicana de Ciencias por la invitación. Recuerdo perfectamente cuando me avisaron de que había sido el premiado, me llamaron por teléfono, estaba así saltando de alegría literalmente ahí con mi esposa y con mis hijos celebrando esto. Y cuando me volvieron a invitar ahora, cuando gané el premio y ahora cuando me volvieron a invitar a dar esta conferencia, pues con mucho gusto y con mucho agradecimiento acepté. Pues muchas gracias. Gracias también al CIESAS, aquí a mi casa, ¿no? Yo estudié en esta casa, en la Casa Chata, donde estamos, y es muy satisfactorio volver aquí cada vez que tengo oportunidad. Bueno, la conferencia, más que la entrega de resultados específicos de una investigación específica, lo que busca es
desarrollar o busca discutir ciertas tendencias o dinámicas más generales que uno puede estar viendo en el tema de la sociedad civil, con el objetivo de establecer perspectivas o escenarios que nos permitan, por un lado, generar agenda de investigación y, por otro lado, pensar como ciudadanos en los retos y en las perspectivas que tenemos para lograr una sociedad menos desigual y más cohesionada. La tesis central, ¿no?, la idea que voy a presentar a lo largo de estos minutos, o estas, espero que no sean muchos minutos, es que las asociaciones y las organizaciones que integran este constructo que se llama sociedad civil se enfrentan a 4 retos, o al menos a 4 retos, que van a marcar el devenir en sus próximos años, cómo definen esos retos, ¿no? Estos 4 retos son, en primer lugar, el reto del reconocimiento, en segundo lugar, el reto de las sanas distancias, en tercer lugar, el reto del financiamiento, y en cuarto, el reto de la articulación. De cómo se resuelvan estos retos, podemos pensar en 3 perspectivas en el corto plazo. En una perspectiva más optimista, en una más pesimista y en una más realista, ¿no? La idea entonces va a ser desarrollar esos retos y considerando estos retos ver entonces qué pasa con las perspectivas. Entonces, primer reto, el reto del reconocimiento, ¿no? Respecto al primer punto, existe un problema importante que tiene que ver con el reconocimiento de la sociedad civil, específicamente respecto a la capacidad asociativa que hemos desarrollado en la historia como mexicanos, ¿no? O sea, al comparar niveles de asociativismo en México con otros países, existe una percepción generalizada y constante, o sea, se van sumando diferentes investigaciones que comparan la baja o la poca densidad asociativa que tenemos en México versus la altísima sociedad o la gran capacidad de densidad asociativa que tienen otros países, ¿no? Entonces aquí tenemos, y la pregunta es, ¿realmente es tan baja la densidad asociativa en México? ¿Sí tenemos, o estamos reconociendo, o estamos contando mal cómo nos estamos organizando, ¿no? Como veremos, las formas de organización social en México son muy diversas y múltiples. Sin embargo, y ese es el argumento, prevalecen los patrones asociativos que privilegian el interés privado sobre el público. O sea, no es que nosotros no nos organicemos ni no nos asociemos, sino que nos asociamos y nos organizamos, pero no para el fin público, sino para fines más bien privados o semipúblicos. Ese es como el argumento. De eso resulta que los patrones asociativos, que son más amplios que los denominados organizaciones de la sociedad civil, o sea, hay más organizaciones que organizaciones civiles, no pueden profundizar los procesos democráticos, ¿no? Y esto vamos a explicar como en 4 temas que tienen que ver con esta dificultad que tenemos para reconocer lo que es y lo que no es sociedad civil, cuántas organizaciones, a qué sí, a qué no le llamamos sociedad civil, para saber, en primer lugar, cuántos somos y cuál es el reto de reconocernos como tal, ¿no? Entonces, como plantea la literatura, esto es muy largo, un indicador para medir calidad de democracia o fortalecimiento democrático tiene que ver con la densidad asociativa, ¿no? El informe de calidad de la ciudadanía, el informe país sobre calidad de ciudadanía, que entre otros realizó aquí mi colega Alberto, muestran en efecto que hay una tendencia, ¿no?, a una baja calidad y una pobre calidad asociativa, ¿no? Y si nosotros vamos viendo los números, pues eso tiene mucho asidero, ¿no? Según nosotros hasta antes del 2005 no teníamos como país un único registro, un registro oficial sobre el número de organizaciones que existían en México, ¿no? A partir del 2005, con la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, se creó un primer padrón, ¿no? Y ese padrón comenzó en el 2005, tenía alrededor de 3.000 organizaciones civiles, ¿no? Y hoy día ese padrón, o sea, 12 años después, alcanza las 36.000 organizaciones, ¿no? O sea, se supone, bueno, 36.000 organizaciones no son tan poquitas. Sin embargo, de esas 36.000, 14.000 están en situación de inactivas. O sea, se crearon, pero ya no siguen funcionando, o por lo menos ante el registro público que tenemos, que es el único que tenemos, pues no siguen. Entonces son como 20.000, 21.000 organizaciones que están más o menos reconocidas y que se supone que funcionan en todo el territorio nacional, ¿no? A pesar de este crecimiento, el registro solo contabiliza un tipo especial de organizaciones, que son aquellas las que están formalmente constituidas y que cumplen algunas de las restricciones y de las funciones de la Ley Federal de Fomento. Por ejemplo, no ser organizaciones de autoayuda, no tener fines de lucro, no poder hacer proselitismo religioso y otro tipo de restricciones, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una cooperativa, yo ya no estoy contabilizado dentro de esas 36.000 organizaciones, ¿no? Si yo tengo un club de fútbol americano y organizo una liga deportiva los sábados, tampoco estoy considerado dentro de esas organizaciones, ¿no? Entonces, aquí el concepto que mide este número de 36.000
es lo que Manuel Canto denomina como organizaciones civiles. Esto es una organización libre, en ese sentido voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la vida social, realizan acciones tendientes al bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que en la mayoría de los casos cuentan con personalidad jurídica. Entonces, esas 36.000 organizaciones, que en verdad son 21.000, están refiriéndose principalmente a organizaciones civiles, ¿no? Ahora, hay otra fuente que plantea números relativamente similares, es el directorio ofrecido por el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. CEMEFI tiene un directorio que tiene la ventaja que no solo permite ingresar a las que están reconocidas con CLUNY, sino que además permite añadir a otras organizaciones que no necesariamente tengan CLUNY en esta contabilidad. CEMEFI en el 2017 tenía un registro de 26.800 organizaciones, ¿no? Más del doble de las 12.500 que tenía en 2012. O sea, en estos últimos 5 años se ha duplicado el número de organizaciones reconocidas en el directorio de CEMEFI. Una tercera fuente de información, que por cierto es bastante extraña porque no da nunca el número que uno está buscando, es la cuenta satélite del INEGI, ¿no? Que es la cuenta satélite de Instituciones sin Fines de Lucro de México. En esa cuenta satélite está muy orientada hacia saber el peso económico que tienen las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y que plantea que además es, por cierto, un peso como entre el 2.2 y el 2.7% del PIB. Pero en esas organizaciones sin fines de lucro involucra o incorpora a organismos descentralizados del gobierno, como la UNAM, por ejemplo, como el INE, ¿no? Pasaría para la cuenta satélite del INEGI, ellos son considerados organizaciones sin fines de lucro, que no gubernamentales, digamos, y también las organizaciones privadas. A pesar de eso, si uno busca y rastrea, el número que más o menos se plantea es de 40.000 establecimientos donde organizaciones sin fines de lucro funcionan, ¿no? Privadas. Estos incluyen sindicatos, alcohólicos anónimos, organizaciones civiles, etc. Entonces tenemos como un rango entre 17, 20 y hasta 40.000 organizaciones que diferentes fuentes son las que están planteando para el caso mexicano, ¿no? Entonces, esta densidad asociativa muestra que en el mejor de los casos hay en promedio de 27, 28 organizaciones civiles por cada 100.000 habitantes en México, ¿no? Esto según el trabajo de Carlos Chávez, Pablo González y Gustavo Adolfo Venegas, que además inspiraron el nombre de la conferencia, una investigación que se llama justamente Retos y Desafíos de la Sociedad Civil o algo por el estilo. Dije, está bonito el nombre, entonces, pero doy la fuente aquí, cito la fuente. Los colegas Chávez, González y Venegas. Y ellos plantean que incluso hay estados donde esta densidad es más baja, por ejemplo, Tamaulipas, donde solo hay 11 organizaciones cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Pues para saber si es mucho o es poco, se establecen comparaciones con otros países. Y en otros países resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una densidad asociativa de 670 cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 27, ellos tienen 670. En Chile hay 6.400 organizaciones cada 100.000 habitantes. ¿Sí? O sea, hay 65.000 organizaciones en un país de 17 millones de habitantes, ¿no? Del Estado de México. Es como si el Estado de México tuviera 6.400, no 64.000. En Argentina, 290, y Brasil tiene 170 organizaciones civiles en promedio. Por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 27, ¿no? Y si nos comparamos con otros países del primer mundo o del norte, por ejemplo, en Rifkin plantea que en los años 90 en Inglaterra habían 350.000 organizaciones, en Japón existían más de 1 millón de organizaciones, en Estados Unidos 1.4, entonces tener 14.000 o 20.000 o incluso 40.000 organizaciones en un país de 112 millones de habitantes hace que realmente uno tienda a pensar de que nos organizamos muy poco, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, según el INEGI de allá, en el 2008, habían 338.000 fundaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro. Nosotros acá tenemos 36.000 o 40.000, digamos, ¿no? Incluso en ciudades, Leo Abritzer, un colega brasileño, a mediados de los años 2000, planteaba que en las 22 ciudades más grandes del nordeste brasileño, que es la parte
que tiene menos densidad asociativa de todo el Brasil, habían 13.000 organizaciones, ¿no? Entonces, casi la mitad, o casi, digamos, hay más organizaciones en pocas ciudades de Brasil que en todo el país mexicano. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, qué pasa con eso, no? En Chile hay entre 56.000 y 86.000 organizaciones. ¿Cómo explicar la baja densidad asociativa en México? Y yo creo que aquí hay 4 elementos que nos permiten pensar en por qué estamos contando mal, o estamos contando cosas que en otros países no están contando, o algo pasa ahí, ¿no? El primer lugar es evidente, y es que no estamos contando lo mismo, ¿no? En las últimas décadas es posible identificar estudios de patrones de asociación, tanto desde el lado del tercer sector como desde el lado de la sociedad civil, ¿no? O sea, como grandes áreas temáticas, ¿no? Y dentro del área de la sociedad civil, lo que estamos contabilizando, pues es justamente a estas organizaciones civiles que tienen CLUNY. Es el único proxy que tenemos, el único indicador que utilizamos regularmente es el número de organizaciones que tienen, que están metidas en el registro de la sociedad federal. Para entrar a ese registro, tienen que hacer, aquí está Marisa Verduzco, una de las autoras de los textos y de estos manuales que se necesitaban, porque uno necesita un manual para poder, o sea, es tan difícil hacer una organización en México que necesitamos manuales y necesitamos invertir entre 5,000 y 8,000 pesos. Recientemente yo acabo de ser parte de una organización civil para fomentar el ajedrez en las escuelas y nos costó 8,500 pesos con descuento poder inscribir nuestra organización. Entonces implica una cantidad de recursos, de esfuerzo, que no es fácil, y por eso entonces hay tan pocas organizaciones, ¿no? Porque de hecho si uno utiliza otras fuentes, va viendo que los números no cuadran cuando preguntamos si la gente se inscribe en organizaciones. Entonces, por ejemplo, la encuesta mundial de valores planteaba que el 13% de los mexicanos, el 14%, es miembro activo de alguna organización, principalmente relacionadas con iglesia, deportivas o recreativas, que entre paréntesis casi ninguna de esas entra en esas 36,000 organizaciones, ¿no? Latinobarómetro, que incluso es más optimista, planteaba que más de la mitad de los mexicanos reporta ser miembro de alguna organización. Solo el 44% reportaba que no era miembro de una organización. Y de nuevo, las organizaciones deportivas y recreacionales son las que tienen más miembros, ¿no? Algo similar pasa con los grupos de autoayuda. Por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos están registrados en la página de internet de Alcohólicos Anónimos 14,000 grupos. Esos grupos no están considerados dentro de los 36,000 o los 40,000 organizaciones. O sea, si uno va sumando, entonces ya no son tan poquitas organizaciones que vamos teniendo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos otras fuentes, vemos que también se puede considerar otro tipo de asociativismo en México. Se hizo en el 2008 una encuesta nacional sobre capital social en el medio urbano, que hizo Cedesol y el PNUD, y ahí planteó que el 23% de los entrevistados pertenecen a alguna organización, ¿no? Entonces uno dice, bueno, 1 de 4 pertenece o pertenecido, entonces si uno saca cuentas, pues ya no tenemos una densidad asociativa entonces tan bajita, pues, ¿no? Y la mayoría de esta gente plantea que se ha juntado con otras personas para resolver problemas de la comunidad, ¿no? El 20%. Y el 63% de quienes residieron más de un año en una localidad participó en resolver problemas de esa localidad, ¿no? Entonces, si nosotros vamos pensando cuáles son aquellas organizaciones que uno podría ir sumando, se va viendo, y que suman en otros países, pues vamos viendo que entonces estamos mezclando peras con manzanas y por eso tenemos una calidad o un número asociativo bajo. Junto con esto, hay otras figuras legales que se orientan al asociativismo y que se dejan fuera de la contabilidad oficial. Sergio García y otros colegas hemos trabajado, por ejemplo, en toda la discusión sobre las sociedades cooperativas, ¿no? Y la ley de sociedades cooperativas. Las cooperativas, en efecto, uno no puede decir que están orientadas al lucro, ¿no? Porque más bien el lucro se reparte entre los mismos, pero sí tienen un factor económico. Por ese factor económico, entonces, no son sujetos de fomento por la Ley Federal de Fomento. Entonces, y esas asociaciones asociativas son un montón, ¿no? Si a eso le sumamos en términos, por ejemplo, semipolíticos o cuasi políticos, como los comités ciudadanos que organizó Andrés Manuel López Obrador, que eran 11,000, ¿no? Vamos sumando a eso. Si eso vamos sumando las organizaciones religiosas y las organizaciones deportivas, pues realmente vamos viendo que el número de organizaciones, la cantidad
de asociaciones que tenemos en México no son 36.000, ¿no? Es un número indeterminado que no podemos todavía determinar bien, porque no sabemos bien a qué le vamos a llamar sociedad civil y a qué no, ¿no? ¿Por qué sí las consideramos o por qué no las consideramos, etcétera? Una segunda causa que explica esta aparente baja asociativa tiene que ver con el vacío legal que existe en México respecto a las organizaciones territoriales, en particular a los mecanismos que promueven o generen juntas de vecinos, asociaciones de barrio, etcétera, ¿no? O sea, en México tampoco contabilizamos, no tenemos un registro ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni menos a nivel federal, que nos diga cuántas asociaciones de colonos o asociaciones de barrio existen, ¿no? Casi la única excepción es el caso de la Ciudad de México, que tiene considerado esta figura de comités ciudadanos, que se supone que hay como 1.300, alrededor de 1.300 comités ciudadanos que eligen, y además la Procuraduría Social, que identifica alrededor de 1.300 organizaciones de condóminos registradas, ¿no? Que es lo que, digamos, nosotros vivimos en una comunidad, tenemos que tener una asociación de vecinos, esa tiene que registrarse en la Procuraduría Social. Ese es un tipo de organización que no se contabiliza en las 36.000 organizaciones y que en otros países, por supuesto, que se contabiliza. Cuando en Chile decimos tenemos 86.000 organizaciones, estamos contando también juntas de vecinos, asociaciones de barrio, cosas que aquí no estamos contabilizando, ¿no? Esto no significa, como es obvio, que no existan organizaciones sociales ligadas al territorio, ¿no? Como muestra Ramírez Sainz, el colega jalisciense, buena parte de la historia asociativa de México tiene que ver con movimientos urbanos populares, ¿no? Con todas el famoso MUP, ¿no? Y toda la historia de los movimientos urbanos populares explican buena parte de la calidad y la densidad asociativa que hemos tenido como país, ¿no? El problema es que no están reconocidas y además no existen mecanismos públicos para incentivarlas. Si a mí me preguntan en Veracruz o en Jalapa, ¿cuántas organizaciones de colonos hay? No tengo idea, ¿no? Y no tengo cómo saberlo, tampoco es que vaya a un registro y sepa entonces decir, son 80 colonias, tenemos 80 organizaciones, porque no sabemos en todas las colonias no sabemos si hay colonias que tienen más, no hay ningún tipo de registro al respecto. Yo vivo en una cerrada en Jalapa, tenemos una asociación de condóminos, pero no tenemos ninguna ley de condóminos, entonces tuvimos que ponernos de acuerdo y ceñirnos a lo que dice la ley del DF, porque en Veracruz no hay una ley de condóminos, ¿no? Entonces, pero claro, la ley del DF dice, si tú no pagas tu cuota, te cortamos la luz. Yo no puedo decirle a la compañía oiga, córtale la luz a mi vecino porque no está pagando la cuota, ¿no? La tercera causa tiene que ver con el peso histórico de las corporaciones en México y en particular con el desarrollo de los patrones asociativos resultados del régimen postrevolucionario, ¿no? O sea, y eso también se ha estudiado ampliamente. La tradición corporativa del régimen revolucionario, la presencia de relaciones clientelares, regulares y la ausencia de una tradición participativa hacen que una buena cantidad de organizaciones se creen y se reproduzcan al amparo estatal, alejándose de la autonomía que las caracteriza como organización en la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí tenemos, de nuevo, cuando estamos hablando de las organizaciones civiles, o estamos contabilizando la sociedad civil, no contamos ni a la Confederación Nacional Campesina, a ninguna organización corporativa, porque ellas pertenecen más bien, en nuestro ideario y en nuestro imaginario, a la sociedad política, ¿no? Son ramas del partido institucional, el partido hegemónico, y no son entes autónomos de la sociedad civil que funcionan, ¿no? Y eso tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Con las confederaciones oficiales, pero también tiene que ver con un montón, realmente un montón de organizaciones y de organismos, de comités que se crean al amparo del poder estatal, que el gobierno las crea, que el Estado las crea. Por ejemplo, el más evidente de estos patrones es la creación de centrales de campesinos, de obreros, de sindicatos únicos, que tenían el monopolio de la representación, ¿no? El ejemplo clásico son los sindicatos, el CENTE, ¿no? Que no lo crean los trabajadores, lo crea el presidente de la República en un decreto oficial, digamos, ¿no? Y estas organizaciones, que en otros países se contabilizan como sociedad civil, el caso brasileño es el caso más famoso, ¿no? Donde el PT surge, donde el Partido de los Trabajadores tiene del nuevo sindicalismo, donde sale Lula, etcétera, y eso considerado totalmente como sociedad civil, ¿no? Otras organizaciones o federaciones sindicales tienen relaciones, se tienen ligas entonces mucho con esta sociedad política y no se consideran, no forman parte de la sociedad civil, entonces tampoco sabemos reconocerlas ni saber cómo trabajar con ellas, etc. Otras organizaciones de esto es también las organizaciones ligadas al campo, ¿no? En particular a los núcleos agrarios.
O sea, nosotros tenemos en México reconocidos alrededor de 23.000 núcleos agrarios, ¿no? Y detrás de cada núcleo agrario está un presidente del comisariado ejidal, o está un comisariado ejidal, o está un comisariado de bienes comunales. Cada comisariado ejidal y cada comisariado de bienes comunales tiene a su vez comisiones y tiene una serie de organización civil que cuando decimos, tenemos baja densidad, pues, no nos organizamos en México, uno dice, bueno, claro, tenemos 36.000 organizaciones civiles muy bonitas, muchas aquí en la Ciudad de México, pero toda esta área de asociativismo no la estamos contabilizando y no está reconocida, por lo tanto, ¿no? Si eso nosotros a estos 23.000 núcleos agrarios le podemos sumar, por ejemplo, los 73.000 comités de Contraloría Social que existen, según la función pública, ¿no? O sea, hay 73.000 comités más los 57.000 comités de programa de oportunidades. O sea, tenemos 100.000 comités se supone, de vigilancia que están vigilando obras o servicios ciudadanos que se organizan para vigilar obras. Todo eso, por supuesto, que tiene problemas conceptuales porque eso no son paraestatales o son progubernamentales, no tienen esa autonomía necesaria que teóricamente, que normativamente entendemos cuando estamos hablando de sociedad civil y por eso no se contabilizan dentro de estas dinámicas, pero sí existe capacidad asociativa, sí se organizan, están organizados, existen, pues, ¿no? Mismo caso con las asociaciones de padres de familia, ¿no? Existen muchísimos países donde consideran las asociaciones de padres de familia parte de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en México tenemos, a ojo de buen cubero, 245.000 escuelas. Entonces tenemos que tener, de nuevo, 245.000 asociaciones de padres de familia, ¿no? Y ahí es obligatorio, ahí entras a la escuela y como el sindicato de maestros, pues, ¿no? Pasas, te meten, porque te meten tienes que pagar tu cuota y ya eres parte de la asociación de padres de familia, ¿no? Entonces existe, en síntesis, existen muchísimas organizaciones y formas de asociarse que no tienen que ver con esto. Ahora, las asociaciones y organizaciones no quieren decir ni sociedad civil, ni autonomía, ni democracia, ¿no? Los patrones de asociativismo en México, al estar marcados por el corporativismo, sobre todo este tipo de comités, inclusive asociaciones de padres de familia que dependen finalmente del director de la escuela para funcionar, hacen que los intereses privados y semipúblicos prevalezcan. Y de ahí que no puedan ser estas formas asociativas factores que profundicen la democracia, en la mayoría de los casos, tal como argumenta Martín Tanaka para el caso peruano, ¿no? Martín Tanaka, un colega que por cierto fue colega peruano que estudió aquí en Flaxo, en México, él plantea que en el caso peruano muchísimas organizaciones se crean sobre intereses semipúblicos o semiprivados, o sea, no son intereses privados del todo, ¿no? Sino que es que ayudar a mí y a mi comunidad, pero que no vaya más allá de mi comunidad, ese interés en apoyar, es lo que se refiere Tanaka como semipúblicos. Muchísimas organizaciones sindicales, por ejemplo, tienen esa lógica, ¿no? Ayudar a la educación, pero que me caiga mi aguinaldo el 15 de mayo, ¿no? Esa es como que la idea. A esto añado un cuarto punto que lo llamo yo asociacionismo profundo, pidiéndole permiso a uno de los fundadores del CIESAS, a Guillermo Bonfil Batalla, con esta idea del México profundo y el México del México imaginado y el México profundo, ¿no? La asociación profunda, ¿no? El asociacionismo profundo. Y ese asociacionismo profundo tiene que ver con otras dos corporaciones fuertísimas que tenemos en la historia de México, que es la familia y la organización religiosa, ¿no? Cuando yo estoy hablando de asociacionismo profundo, estoy queriendo decir lo siguiente. O sea, de manera análoga a la exposición de Bonfil sobre la existencia de dos Méxicos, uno imaginado y uno profundo, además del asociacionismo profundo de México imaginado, basado en organizaciones civiles, en organizaciones filantróficas, en IAPs, etcétera, existe un patrón de asociación profundo que expresa tanto en las redes de supervivencia de los marginados como el nutrido calendario ritual, familiar y religioso que tenemos en México, ¿no? Por el lado familiar, además de las festividades estándar que tenemos en todos los países, como la Navidad o como el día de cumpleaños, en México el calendario ritual de la familia es muy largo y muy difícil de cumplir a rajatabla, ¿no? Hay un buen número de actividades que implican organización y acción colectiva. Como cualquier miembro de una familia mexicana, y seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, tenemos que participar de fiestas de bautismo, 15 años, graduaciones, bodas y confirmaciones solo de la familia nuclear, ¿no? Y muchas veces también nos invitan
a invitaciones de las familias ampliadas, ¿no? O sea, por ejemplo, al cumpleaños de la hermana de mi suegra, a la boda de los 15 años del segundo primo de mi cuñado, a los 15 años de la hermana de la amiga de mi sobrina, y que uno tiene que, va a esas reuniones o es invitado, y ahí se genera mucha organización. A esto se suman las posadas, las fiestas de fin de año, las fiestas de aniversario de la empresa o del lugar donde uno trabaja, las fiestas patrias, y demás ocasiones para poder juntarse en familia y para poder celebrar, ¿no? Esto no es común de todos los países, ni siquiera de América Latina, ¿no? O sea, esta cantidad de celebraciones y de calendario ritual que tenemos en México familiar es muchísimo más alto en México que en otros países. Una forma de objetivar este nutrido calendario familiar ritual tiene que ver con el número de empresas que promueven para organizar fiestas. Por ejemplo, una búsqueda rápida de la sección amarilla de Internet arroja que solo en la Ciudad de México se ofrecen 778 salones para fiestas y 620 banquetes a domicilio y casi 500 alquiladoras de sillas. Uno hace este mismo ejemplo en Chile, por ejemplo, en Santiago, y hay menos de 10 empresas que se dedican a dar este tipo de servicios, ¿no? Estos datos nos dan un pálido estimado de la cantidad de festivales y festividades que se organizan en México y de la inversión social que tienen que hacer las familias ampliadas, tanto para llevarlas a cabo como para asistir a las mismas. Si bien estas actividades pertenecen al espacio privado, puesto que se centran en la familia, sus relaciones y su intensidad dificulta de muchas ocasiones fijar una línea clara entre qué es lo público y qué es lo semipúblico y qué es lo privado, ¿no? Una fiesta de 15 años celebrada en la calle, en una colonia popular, ¿pertenece al espacio público o pertenece al espacio privado? Cuando todos son invitados, ¿no? Las fiestas de comunidades, aquí el patrón San Agustín, nuestro patrón de aquí de Tlalpan. Y en términos de acción colectiva y capacidad de asociarse en torno a un objetivo específico, es evidente que la organización y el cumplimiento del calendario festivo familiar es una acción con profunda densidad e intensidad asociativa, ¿no? Nosotros dedicamos una buena cantidad de nuestra vida cotidiana a comprar zapatos, a ver las invitaciones, a ponerse de acuerdo en el WhatsApp para ver quién pasa por quién, a ser padrino de no sé quién. O sea, toda esa cantidad de densidad asociativa es la que nos va caracterizando como sociedad, ¿no? Además de esto, otro espacio gigante tiene que ver con las fiestas religiosas y las festividades populares, ¿no? Solo en el caso de Veracruz, que es el único caso que yo encontré que tenía una contabilización más estricta, hay 430 fiestas y festividades populares en el estado oficiales, digamos. Entonces tenemos más de... La otra vez escuchaba a un señor que decía que teníamos como entre 2 y 3 fiestas patronales por día en todo el estado de Veracruz. O sea, si uno quisiera dedicarse los 365 días a ir a fiestas patronales, lo podría hacer, ¿no? Y aquí cabe señalar, deja una cantidad indeterminada de fiestas que se realizan en los pueblos más pequeños y al interior de las colonias de las ciudades grandes, como el Distrito Federal. Para los extranjeros siempre sorprende la cantidad de fuegos artificiales que uno puede escuchar cualquier fin de semana en el DF, donde están relacionadas con las celebraciones del santo patrón de la parroquia, de la colonia o del pueblo, ¿no? Detrás de toda organización ritual están las mayordomías y la organización civil en las juntas de mejora o en las comités de fiesta, que son los encargados de dar los permisos para la feria, contratar a los grupos musicales, seleccionar la cervecería, qué cerveza va a tener el monopolio de la venta, contratar los fuegos artificiales, etc. O sea, hay una enorme cantidad de trabajo asociativo que está detrás y que no están en las 36.000 organizaciones que se supone que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si a esto además le sumamos las fiestas patrias, los días del médico, del maestro, de la madre, del padre, del mejor amigo, etc., ¿no? Hay repito, una fuerte asociación profunda, ¿no? O sea, si nos asociamos regularmente, constantemente, ¿no? Entonces, de esta forma, se puede poner en duda la visión más bien pesimista que afirma que en México no poseemos una densidad asociativa fuerte, ¿no? Como he mostrado, al menos 4 causas explican por qué estamos contando mal el número de asociaciones y organizaciones. Como se analizó en las causas 3 y 4, o sea, sobre todo con lo que tiene que ver con el patrón asociativo, corporativo y con este calendario ritual, los patrones asociativos son influidos de manera determinante por las 3 instituciones que se caracterizan por tendencias conservadoras: la familia, la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, las 3 corporaciones que marcan nuestra historia como sociedad en términos de corporativismo, de autoritarismo, de dificultad de poder expresarnos y poder generar pluralismo, están permeando regular y cotidianamente las formas que tenemos de asociarnos, ¿no? Buena parte de las relaciones que establecemos con otros
y formamos lazos de solidaridad, amistad y reciprocidad, se dan en arenas mediadas por estas grandes instituciones que han sido fundamentales para construir el tipo de espacio público tan debilitado que tenemos. O sea, no es casual de que tengamos un espacio público tan debilitado si estamos cruzados por estas instituciones, estamos cruzados por estas dinámicas de relación que son muy intensas para lo público, perdón, para lo privado o para lo semiprivado, pero muy escasas para lo público. Y estas de nuevo, y esto de nuevo sí tiene que ver, o sea, sí retomamos la idea original de que nuestra capacidad asociativa sí es muy débil. Entonces, solo que se puede ajustar ese diagnóstico, ¿no? Uno puede decir que más que baja densidad asociativa, lo que padece México es una poca experiencia en asociarse y en generar un tipo especial de asociaciones, que son aquellas que velan y trabajan por el bien público, ¿no? Y que, como vamos a ver adelante, incluso esas 20.000 organizaciones que se supone que trabajan por el bien público, tampoco es cierto, ¿no? Entonces existe una dificultad real para entender así. Si nosotros cambiamos el foco y empezamos a entender de que estos fines semipúblicos no son tampoco necesariamente privados, ¿no? Uno puede cambiar el foco y hay una agenda de investigación que se abre ahí interesante, ¿no? Porque las consecuencias de esto, además del patrimonialismo y la corrupción y del poco uso del espacio público, ¿no? Puede orientarse más que documentar los déficits frente al paradigma democrático, se puede orientar a buscar las fortalezas que existen en nuestros patrones asociativos para superar los problemas de seguridad económicos y sociales que enfrentamos. Y romper los enclaves autoritarios que nos permiten o que impiden una democratización. O sea, estos patrones asociativos, en la medida que no reconozcamos que así nos organizamos, y que no todos nos organizamos vía como en organizaciones civiles como Incide Social, o como Fundar, o como La Vaca que Ayuda, o como Mexicanos Primero, sino que existen, o como IMPO, sino que existen un montón de organizaciones y de formas organizativas diferentes, podemos entonces pensar de una manera mucho más etnográfica, mucho más inductiva, qué tipo de organización o qué tipo de trabajo se puede hacer con esas formas de organización para superar los problemas que tenemos. Bueno, ese es el primer reto. Segundo reto, el de las distancias, o el de las sanas distancias, ¿no? Si el primer reto parece difícil, el segundo reto es para mí el que me parece más complejo de los 4 presentados, y tiene que ver con la imperiosa necesidad de mantener sanas distancias entre este conjunto, este mundo de asociaciones que buscan intereses públicos y semipúblicos, y 3 fuentes de poder fundamental: el Estado, el mercado, y debemos sumar al análisis el crimen organizado, ¿no? Entonces, mantener la sana distancia de las organizaciones, de la sociedad civil y el Estado, el mercado y el crimen, es uno de los retos fundamentales que tiene hoy día las organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? Utilizamos la metáfora de la salud de las distancias, o sea, las sanas distancias, ¿no?, para expresar el tipo y la intensidad de vínculo que se generan entre la sociedad civil y las fuentes de poder existentes en la actualidad. Así, en el caso de la sociedad política, el reto de la sana distancia es definir el tipo y la intensidad del vínculo que puede fortalecer el espacio público y profundizar el ejercicio democrático, y de igual forma caracterizar aquellos vínculos que no se orientan hacia esos fines. Entonces, la relación sociedad política, sociedad civil, debe evitar, para mantener esa sana distancia, 2 tendencias. Por un lado, estar demasiado cerca del poder político, ¿no? Al punto que pierda autonomía, o de hecho que nunca se busque esa autonomía. Y por otro lado, evitar esa distancia, que esté tan lejos del poder político que no se genere ningún tipo de comunicación entre la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? La extrema cercanía entre organizaciones civiles y políticas son muy comunes en México, tanto en la capital de la República como en lo que llaman aquí la provincia, ¿no? Existen cientos, si no miles, de organizaciones pantallas para bajar recursos o para operar en época preelectoral y electoral, que son vendidas o son pensadas como fundaciones o como organizaciones de la sociedad civil, pero que son organismos parapartidistas, específicamente en épocas preelectorales y en época electoral, ¿no? En Veracruz abundan, ¿no? La Fundación Fidelidad por Veracruz, creada en la época de Fidel Herrera, ¿no? O la Fundación Ayudarte, creada en la época de Javier Duarte, ¿no?, que operó en las elecciones del célebremente triste Javier Duarte, son ejemplos claros de este tipo de cercanía.
Pero a nivel nacional, por ejemplo, la página del PRI, uno puede meterse a la página del PRI, como me metí yo antes de ayer para confirmar esto, y muestra que hay entre 10 y 20 organizaciones civiles adherentes del partido, ¿no? Entonces, que están en el directorio de la página del PRI, como la Asociación de Jóvenes de México AC, Corriente Cívica AC, Democracia Nueva, Nueva Opción AC, Fraternidad de México AC, y muchas más que tienen, o sea, se presentan, se muestran como sociedad civil, pero que realmente están tan cerquita del poder político, que las tienen en el directorio del partido político, o sea, así de cerca. En San Luis Potosí, otro ejemplo, hay notas periodísticas que muestran que hay diferentes organizaciones civiles que están ligadas con el PAN, como la Asociación Civil Razón por la Vida, o con el Partido Verde, como la Asociación Venado Unido contra el Cáncer, ¿sí? ¿No? Y que estas organizaciones se dedican específicamente a bajar recursos, a gestionar recursos, muchas veces a lavar recursos que van a campañas y poder blanquear esos recursos para que se puedan entonces utilizar en campaña electoral, ¿no? Cuando hay veda electoral o cuando están las precampañas, en las colonias es absolutamente común encontrar este tipo de organizaciones, pantalla, que la verdad ayudan en esto. El problema es que diversos programas públicos inclusive promueven esta intermediación que está muy cercana a la clase política. Por ejemplo, Zagarpa, en varios programas de Zagarpa relacionados con el campo, exigen la necesidad de organizaciones intermediarias. O sea, las reglas de operación dicen, no le podemos dar directamente al beneficiario, sino que tiene que haber una organización intermediaria que ayude con que baje los recursos, que capacite a los campesinos, etc. Ahí está realmente entonces la cercanía y toda esta idea de que hay diputados o esposas de diputados o líderes políticos, operadores políticos que se lavan la cara con este asunto de la sociedad civil, que además se presentan como organizaciones civiles, pero que realmente son organizaciones políticas. Ese es un reto para la sociedad civil, porque pierde efectivamente legitimidad, autonomía, capacidad de ser. Pero como dice el refrán, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? El aislamiento que tienen las organizaciones civiles con la clase política y con los partidos políticos en general es frecuente y es muy dañina también para el sistema político, ¿no? Es frecuente la discusión entre las propias organizaciones, sobre todo las de tipo pro-derechos y las relacionadas con el mundo indígena, la necesidad de mantenerse autónomas del gobierno de los partidos políticos, ¿no? Hay una discusión constante, permanente, decir, no, mientras más lejos de los partidos, mientras más lejos del gobierno, mejor para nosotros, ¿no? Muchas veces incluso esto implica cortar cualquier tipo de comunicación con el gobierno y con los partidos, con consecuencias negativas tanto para el fortalecimiento democrático como para el éxito de los objetivos de las organizaciones y de las políticas públicas. Como veremos adelante, esto se relaciona con el reto del financiamiento, pero no lo agota. Negarse a relacionar con el gobierno muchas veces implica, por ejemplo, tener políticas de no recibir apoyos económicos o en especie para evitar cualquier tipo de autonomía. Organizaciones fuertes como México Unido contra la Delincuencia, IMCO, Fundar, tienen políticas muy estrictas de decir nosotros no aceptamos recursos financieros del gobierno, salvo en estas excepciones, y están ahí muy claramente establecidas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no aceptan esto? Porque nosotros queremos mantener esta autonomía y esta distancia, esta sana distancia entre el gobierno y mi organización, ¿no? Pero repito, la distancia que termina en aislamiento no es sana ni para la sociedad política ni para la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque también desde la sociedad política se pierden esos vasos comunicantes y los partidos, y aquí el doctor Asís es experto en esto, empiezan como en estos procesos de autopopéicos, ¿no? O sea, se van generando a sí mismos, se van reproduciendo a sí mismos y van hablando de sí mismos y sobre sí mismos y dejan de tener cualquier tipo de relación y de vínculo con la sociedad civil o con las causas o con los problemas o con las problemáticas que estas organizaciones también están representando, ¿no? Nosotros lo hicimos hace unos años con mi colega y con mi amigo Sergio García, una investigación que analizaba desde el punto de vista de la sociedad política cómo veían a la sociedad civil, ¿no? Y ahí era impresionante porque había una dificultad, nosotros llamamos cognitiva cultural, de identificar a la sociedad civil, ¿no? O sea, para la sociedad política, la sociedad civil es prácticamente invisible, no tiene una capacidad cognitiva de poder vincularse con la sociedad civil. La Academia Mexicana de Ciencias, como AC, me imagino que muchas veces sufre de este tipo de situaciones donde realmente no tienen ni idea cómo se come el tema de la sociedad civil, o que no sean gobierno, o que no sean empresa, ¿no? En esta cosa que ni es gobierno ni es empresa, no saben actuar bien.
Entonces, así, por ejemplo, revisamos los organismos, los estatutos orgánicos de los partidos políticos y en la época de estudio, el único partido que tenía cierta definición en sus estatutos sobre lo que era la sociedad civil era el Movimiento Ciudadano. El demás de los partidos políticos no tenían ningún tipo de identificación ni de vinculación directa con el tema de la sociedad civil. Y del lado de los gobiernos, también había la invisibilidad y la dificultad de poder vincularse con la sociedad civil era una constante en todas estas investigaciones. También aquí los trabajos que hizo Mónica Tapia y otros colegas en Alternancia de Capacidades también muestran claramente esa dificultad que tiene la sociedad política, ya sea en los partidos o en el gobierno, de poder hablar, actuar con la sociedad civil. Esta sana distancia, entonces, para concluir, digamos, ni tan cerca que sea una para partido, ni tan lejos que anule la posibilidad de diálogo y que entonces que los partidos políticos realmente puedan abrirse, discutir, entrar en esta dinámica de demandas ciudadanas legítimas, expresadas por medios legítimos, y poder entonces preguntarse y ampliar nuestros derechos, ¿no? Esa sana distancia también aplica para una segunda fuente de poder y que constituye un reto fuertísimo para la sociedad civil que tiene que ver con el mercado, ¿no? Y que cada vez va a ser más fuerte. Mientras se está desapareciendo nuestro órgano filantrópico, está adelgazando, el mercado va a ser cada vez más fuerte, ¿no? En este caso, también encontramos, por un lado, una cercanía que atenta contra la autonomía que se supone tiene la sociedad civil, o sea, organizaciones, así como hay organizaciones paraestatales, hay organizaciones paraempresariales, digamos. Y por otro lado, una distancia que dificulta o imposibilita el distanciamiento de las acciones que estas organizaciones realizan. Respecto al primer punto, existe una dinámica importante relacionada con la idea esta de responsabilidad social empresarial, ¿no? que buscan utilizar la creación de fundaciones y asociaciones no solo para realizar labores altruistas y para aportar al bien común, sino para posicionar la marca en un producto específico y inclusive para trabajar en complejos esquemas tributarios que tienen que ver con la deducibilidad de impuestos, ¿no? O sea, muchísimas de estas fundaciones que realmente son de empresas para mantener y para fomentar la asociación de marca y además para reducir impuestos, ¿no? Muchísimas acusaciones se han hecho, por ejemplo, a Fundación Teletón y ese tipo de organizaciones que han incluso bajado su recaudación porque tienen sospechas de que se utilizan no para el fin altruista al que están hechos, o no solo para eso, sino también para disminuir la carga impositiva que tienen, ¿no? Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con fundaciones como Fundación Azteca, que en la administración pasada recibió importantes donativos de la Semarnat, que uno, cuando estábamos analizando estos casos, decir, bueno, ¿quiénes están recibiendo los donativos? La Fundación Azteca y otras fundaciones recibían montones de dineros vía discrecional desde la Semarnat, y decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el apoyo que podrían estar dando? Entonces, esa parte, esa cercanía, era muy difícil para mantener esta autonomía. Otro caso es al inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Donde contó con la participación de la sociedad civil. La sociedad civil eran muchas de estas fundaciones ligadas a empresas productoras de alimentos, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ahí la autonomía de la sociedad civil puede estar puesta en duda, ¿no? Pero la distancia también representa un reto formidable, porque México es de los países donde existe menos presupuesto público para el desarrollo de las actividades de la sociedad civil y donde la distancia y la desconfianza mutua entre el mundo de los empresarios y las organizaciones civiles parece difícil de desmontar. Entonces también hay muy poca experiencia y muy poca confianza de que empresas puedan donar entonces de una manera sistemática, transparente, funcional a organizaciones esto. Ahora, un ejemplo interesante que muestra la posibilidad de que se puede generar una sana distancia, una distancia óptima entre la empresa y las asociaciones civiles, es la Fundación del Empresariado Chihuahuense en Chihuahua, la FECHAC, ¿no? No sé si alguien la conoce aquí, pero la FECHAC es posiblemente el mejor ejemplo que podemos tener en México sobre cómo construir una sana distancia. Esta fundación reúne, por un lado, 34,000 empresariados chihuahuenses, ¿no? Donde el impuesto del 2% a la nómina es administrado directamente por ellos, ¿no? Pero no entregan este recurso a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, sino que la reparten en más de 4,000 proyectos sociales en diversas organizaciones civiles que existen en Chihuahua, en proyectos que juntos suman 1.900 millones de pesos en estos últimos 10 años. O sea, sí mueven una cantidad de dinero importante,
Pero eso permite entonces que las organizaciones civiles reciban un financiamiento de manera mucho más transparente, confiable, y por otro lado que haya una distancia, que haya una relación positiva entre la fundación del empresariado y las organizaciones. La fundación, por ejemplo, cada año realiza un seminario donde junta a todas esas organizaciones, muy importante, muy interesante, y donde se van discutiendo los casos y los problemas que van teniendo la sociedad civil en el estado de Chihuahua. Gracias a esas reuniones se han logrado, por ejemplo, crear iniciativas de ley de participación ciudadana y otro tipo de cosas que han pasado en Chihuahua que tienen que ver con generar esta sana distancia entre empresa y organizaciones. Por último, en términos de distancia, existe un tercer poder que cada vez más es importante en la República, que tiene que ver con el poder del crimen organizado. Como hemos sido testigos, el asesinato de decenas de activistas y de periodistas, que es lo que está hoy día en las primeras páginas de los periódicos, pone diversas organizaciones en el punto de mira, en la diana de los poderes criminales, ¿no? Y la defensa de los territorios por parte de activistas ambientales e indígenas ante los procesos extractivistas es parte también de esta dimensión, ¿no? O sea, la cantidad enorme, realmente la epidemia de asesinatos que hay contra activistas y que están relacionados con defensa y con territorio de proyectos extractivistas es realmente alta en México, sobre todo en las áreas del sureste mexicano, pero no solo. Incluso el caso de los huachicoleros, también de Puebla y de otras zonas de Veracruz y de aquí del centro, muestra desde otra perspectiva cómo la distancia entre poderes de criminales y el tejido social parecen generar una distancia no sana, ¿no? En el caso de los huachicoleros, por ejemplo, ahí uno puede ver que hay una cercanía peligrosa entre el tejido social, o sea, hay organización civil detrás de este proceso de huachicoleros y poderes criminales, donde esta distancia no es cercana, es muy cercana, ¿no? Donde se muestra, por un lado, procesos asociativos y comunitarios funcionando con fines inciviles, pero al mismo tiempo como respuesta ante situaciones de desatención sistemática de las poblaciones más pobres. O sea, cuando uno analiza, ya cruza un mapa de pobreza y de huachicoleros, ¿no? Y eso cruza otro mapa de desigualdad, y cruza otro mapa de dónde fueron las inversiones públicas del Estado de Puebla, pues coincide justamente en esas zonas muy desatendidas que realmente lo toman y argumentan de que es un acto de resistencia civil, digamos, el robarle al gobierno porque el gobierno me roba a mí. Entonces, esa situación muestra que esa distancia es un reto, ¿no? Importante, ¿no? Marcar distancia con el crimen organizado se complica ante las evidentes complicidades, además, con las autoridades gubernamentales, ¿no? El caso de Miriam Rodríguez Martínez, del colectivo Desaparecido de San Fernando, es un ejemplo claro de la dificultad que existe entre los activistas de marcar distancia, ¿no? Esta madre de un desaparecido que se fuga el presunto asesino de su hija, pide 10 veces a las autoridades que le den protección, no le dan protección, la matan, ¿no? Y era un activista de derechos humanos. Entonces ahí, de nuevo, esa distancia, cuando uno sabe que los malos no son solo los malosos, sino que además están coludidos pues, con el poder gubernamental, realmente dificulta mucho más esa distancia y genera un reto formidable a la sociedad civil de cómo enfrentar esta situación, ¿no? En síntesis, generar una distancia entre organizaciones y fuentes de poder es un reto fundamental, quizá el más difícil que tiene hoy día la sociedad civil en México. Los últimos dos retos, voy a ir más rápido para tampoco no exagerar en el tiempo. El tercer reto es el de financiamiento, y esto es una constante en todas las investigaciones, en todo el trabajo que se habla sobre sociedad civil, las dificultades que tenemos de financiar estos trabajos que se hacen más allá del gobierno y más allá del mercado, ¿no? Aquí la información disponible, primero confirma que hay pocos recursos públicos destinados a financiar organizaciones civiles, que esos pocos recursos públicos están además mal distribuidos, ¿no? Porque todavía se considera que hay una buena cantidad de recursos públicos, o que se consideran públicos, que van a asociaciones civiles que en verdad no son organizaciones civiles autónomas del gobierno, sino que son paraestatales. El caso de la Secretaría de Educación Pública, que entrega esos recursos, que dice entregar recursos a organizaciones civiles, entregándoselas, por ejemplo, a estas instituciones de educación de adultos, tipo IDEA, es el caso más paradigmático, digamos, ¿no? Y ahí se va la mayor cantidad de recursos públicos, se van a este tipo de organizaciones.
Por ejemplo, las mismas investigaciones de Mónica Tapia y Marisa Verduzco estiman inclusive que el 80% del financiamiento de las organizaciones depende de las propias organizaciones, no reciben financiamiento público ni privado para poder mantenerse, ¿no? Entonces, realmente aquí el reto de cómo hacer este financiamiento público es muy importante, tanto en el vínculo público como en el vínculo privado, porque también, como lo vimos antes, en el vínculo privado, muchísimas asociaciones, empresas, holdings fuertes, prefieren crear sus propios sistemas, ¿no? Y eso entonces dificulta que se pueda financiar de una manera más transparente, más justa, más eficiente, otro tipo de prácticas asociativas, ¿no? Y aquí también, en términos de financiamiento público, a lo que se enfrenta la sociedad civil, como diversos campos de política pública, incluyendo la ciencia, es la transformación dramática del órgano filantrópico a un Estado fallido, ¿no? O sea, nosotros ya no estamos lidiando con el órgano filantrópico que tenía mucho dinero, mucha capacidad y posibilidades de que si le caías bien te daba dinero y si le caías mal te cerraba la llave. Ahora estamos con un Estado que no tiene recursos y que no va a tener recursos y que con esa justificación vamos a seguir de aquí para el real, digamos, ¿no? Entonces, realmente eso implica, en términos de financiamiento, tener que pensar otro esquema de financiamiento que nos permita a las organizaciones que hacemos ciencia, que hacemos que cuidan a los niños, que les gusta jugar fútbol, etcétera, cómo se van a financiar entonces este tipo de organizaciones. Último punto, último reto, tiene que ver con el reto de la articulación, ¿no? Y el cuarto reto tiene que ver con la dificultad de articular demandas como sector, ¿no? Por muy buenas razones y por razones históricas, existe una profunda desconfianza y falta de práctica para articularse en procesos no corporativos. La dificultad de ser representados y las naturales resistencias que eso impacta hace que las demandas del sector se diluyan en un archipiélago que no logra articular a la sociedad civil como un actor con peso suficiente político, ¿no? O sea, nosotros en México, por ejemplo, no tenemos una ABONC, como en el caso de Brasil, que es una asociación de asociaciones, un cuerpo que nos permita articular a estas 36.000, si queremos contar a las Concluni, o estas cientos de miles de organizaciones que nos permita articuladamente generar algún tipo de propuesta o algún tipo de articulación, ¿no? Incluso a nivel temático o territorial existe mucha dificultad para la articulación. En Veracruz, que es donde yo más trabajo, existe, por ejemplo, el Instituto Veracruzano para la Filantropía, ¿no? El INVEFI, que ha intentado buscar esa articulación, pero también hay la distancia que tiene con la sociedad política es muy cercana. La líder tradicional, la persona tradicional del INVEFI, en este minuto está en campaña electoral porque es candidata de un partido político a una alcaldía. Entonces, también cuando uno dice, meterte entonces ahí quiere decir que me puedo caer, o la demás gente puede entender que yo soy de ese partido político, pues no me interesa y así, ¿no? Está también la Red Cívica Veracruzana, la RECIVE, que también está muy cercana a otro partido político. Entonces, realmente esas distancias hacen que sea muy difícil a nivel territorial que cuando uno quiere hablar, decir, bueno, como sociedad civil veracruzana, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos demandar? No hay forma de articular ese tipo de demanda, ¿no? Ni tampoco a nivel sectorial, ¿no? Inclusive si nosotros vemos los casos más exitosos, por ejemplo, en la red, en el Sistema Nacional Anticorrupción, que logró hacer de que la sociedad civil tuviera un órgano importante ahí, etcétera. El órgano que agrupa esto, quizá el más incluyente, es la Red por la Rendición de Cuentas. Yo tendría a pensar que es como que la asociación más grande. Pero o sea, a mí me preguntan, como miembro de esa Red por la Rendición de Cuentas, pues yo digo, no, ese es un proyecto del CIDE, ¿no? Y ya no es un proyecto que nos representa, o sea, nos representa, nos incluye, etcétera, pero al estar convocado por alguna organización, los procesos de representación entonces tienden a que, pues claro, que si hay una persona que tiene que mandar correos electrónicos, el sueldo de esa persona se la va a tener que pagar el CIDE. No vamos a tener que nosotros como organizaciones poner una cuota mensual para que se pueda hacer. A diferencia de la academia, que sí los que estamos en la academia tenemos que pagar nuestra cuota anual para subvencionar en parte algunas de las funciones que cumple la academia, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema de la articulación es difícil, ¿no? Y es un reto que entonces cuando estamos pensando el tema de financiamiento, el tema de la distancia, el tema de la contabilización y el conocimiento cuesta mucho más. Cuando no tenemos espacios para articularnos, ¿no? Ahora, de eso, y ya con esto termino, de esto surgen entonces tres perspectivas de cómo vamos a resolver o cómo la sociedad civil va a resolver estos retos, estos cuatro retos.
uno puede pensar en tres grandes escenarios, ¿no? Siendo optimistas, que no es mi caso, uno puede decir, bueno, la verdad es que podemos pensar de que estas organizaciones logran articularse, logran generar una distancia adecuada con estos poderes, logran generar un financiamiento adecuado y logran entonces fortalecer el espacio público y lograr ser entonces un sector que contribuye al espacio público junto con los partidos políticos, con la prensa, con las candidaturas independientes, con otras formas de articulación a esto, ¿no? Hay pocos datos empíricos que nos muestren que hacia allá va el asunto, ¿no? Más bien, los datos muestran una tendencia más bien pesimista, donde se continúa este divorcio entre intereses públicos y privados, o sea, donde las organizaciones, más en contextos de restricción presupuestal, de dificultad para conseguir recursos, etcétera, más que tenderse a organizar o a trabajar juntas, van a tender a competir entre ellas por recursos escasos y decir, bueno, nos van a poner a trabajar sobre el proyectito este de Indesol y entonces todos trabajando con el proyecto de Indesol porque es la única posibilidad de conseguir recursos, o tener que seguir gestionando de manera informal con partidos políticos o con líderes políticos para que me sigan financiando. O sea, ese tipo de trabajo va a ser muy difícil y se va a continuar esta simulación y entonces no vamos a pasar de estas 26.000 organizaciones y de esta dificultad de organizarnos, ¿no? Y un tercer en perspectiva más realista, yo creo que tendría que partir o comenzar, digamos, la perspectiva por sincerar y transparentar estas relaciones y estos vínculos con estos poderes, sobre todo con el poder político, con el poder económico, digamos, que son los más fáciles o sea, como por ahí se puede generar, y específicamente involucrar al tema de la sociedad civil en el marco más grande de la política, de la reforma política, ¿no? O sea, si nosotros queremos mejor democracia, nos surgen mejores partidos políticos. Y nosotros no podemos pensar mejores partidos políticos si no pensamos en esta relación sana, en esta sana distancia entre partidos políticos y sociedad política, ¿no? Y sociedad civil. Sin esa capacidad de poder vincular, dialogar, generar ese diálogo, va a estar tan incompleta la reforma política como la lógica de una idea de generar entonces mecanismos de sociedad civil. Entonces, pues, la verdad es que las perspectivas no son muy alicientes, los retos son formidables, son muy grandes, pero también son imprescindibles porque pues, nos estamos jugando en un contexto, el contexto ha cambiado mucho, ¿no? O sea, si nosotros estábamos hablando de esto, o estuviéramos hablando de esto en el 2008 o en el 2010, donde estaba todavía este ímpetu, esta idea prodemocrática de fortalecimiento de las innovaciones democráticas, donde la participación ciudadana está, y donde había proyectos políticos progresistas en Brasil con Lula, con Dilma, y en Argentina con Cristina Kirchner, que están pensando en otras cosas, y otra derecha u otra izquierda más democrática, etc. El contexto sobre la calidad, sobre el cuidado de la democracia ha cambiado rotundamente en este último tiempo y en el corto plazo, y entonces ya las funciones y los roles que tiene la sociedad civil, ya no para ampliar la democracia, sino para proteger los estadios y la calidad de democracia que tengamos hasta ahora, también se modifican, y con esto yo dejaría por aquí la parte y escucharía más bien los comentarios y las preguntas. Muchas gracias. No sé si el doctor Asís quisiera hacer algún comentario. Bueno. Bueno, voy a hacer algunos comentarios desde la perspectiva de haber escuchado la conferencia de Felipe Evia. Es decir, son comentarios al vuelo que voy a hacer prácticamente. De puntos que me parecieron interesantes y discutibles, es decir, creo que hay una intencionalidad en el trabajo de Felipe por dar cuenta de este fenómeno que conocemos como sociedad civil. Y como pudimos
escuchar, la mayor parte de la charla pues se centró en cómo acercarse a este fenómeno que parece cada vez más complicado, que tiene 1000 caras, que tiene muchos posibles acercamientos. Entonces creo que un primer elemento de esto de la identidad es en efecto cómo identificamos el problema, cómo identificamos el fenómeno, porque depende, como pudimos ver en todos los acercamientos que nos plantea Felipe, que depende del criterio, es el resultado que vamos a obtener. Entonces, si es con organizaciones con un registro, tenemos un resultado. Si es organizaciones con un tipo de vinculación a corporaciones, religiosas, estatales, etcétera, tenemos otro resultado. Si es desde el punto de vista de las profundidades de la cultura, ¿no? Como el México profundo, esto que les gusta mucho a la antropología, bueno, pues tenemos otro resultado. Entonces, es muy complicado de perfilar y esto nos plantea pues problemas teóricos, epistemológicos sobre el objeto de investigación y cómo acercarlos. Y aquí existen pues muchas hipótesis posibles y muchos vínculos. Por ejemplo, podemos ver qué pasa de organizaciones por sus resultados. Es decir, qué tipo, a nosotros ahora en el trabajo académico cada vez nos insisten más en las evaluaciones que tengan estos resultados, la incidencia, ¿no? Cuáles son las citas, cuáles son los niveles de influencia, cuáles son las redes, cuáles son los vínculos, si nos conocen en el país, si nos conocen en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos tienen obsesivamente sujetos a estos criterios de evaluación y creo que con las organizaciones podría pasar algo similar. Conozco algunos casos de organizaciones sociales que se transformaron como en parte de redes internacionales, de organizaciones internacionales. Había una organización que era Rostros y Voces, que era una organización de la sociedad civil, que tenía como todos los perfiles y características de un grupo independiente, medio de centro-izquierda, que luchaba por cuestiones de igualdad, de género, contra la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, ellos decidieron asociarse a Oxfam, que es una organización internacional, y Oxfam les pide para esta asociación, pues una serie de criterios de cómo manejar sus presupuestos, de transparencia, de cómo va a ser sus vinculaciones con esto de la cuestión de la sana distancia o no sana distancia, cómo iban a dar cuentas y a rendir cuentas de lo que hacían, etcétera, etcétera. Los llevó a un nivel bastante exigente, digamos, en donde los criterios de la organización internacional lograron transformar esta organización, que era una organización local, nacional, ¿sí? en un elemento más, en una pieza más de este eslabón de un organismo internacional. Y esta transformación pues los cambió, les cambió el perfil, les da otra característica, otra visión, otra misión, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ellos mantienen cierta autonomía, ¿no?, con la organización central, sí hay exigencias que son obligatorias de cumplir y tienen que ver sobre todo con el uso de los recursos y las distancias que se manejan con organizaciones estatales, organizaciones empresariales, etcétera. Bueno, otro elemento para ver esto es por su visibilidad, ¿no? Nosotros hemos visto que cada vez tienen más visibilidad, pero que la visibilidad tiene que ver también con el tipo de demandas que se hacen y con la ubicación de las organizaciones. Sabemos que puede haber aquí muchas organizaciones que estén luchando en contra de la violencia,
en favor de las víctimas, etcétera. Lo vemos todos los días, ¿no? Pero no puede llegar una organización internacional, ¿no?, como Human Rights Watch, a hacer un informe, dar un resultado que es como muy confiable porque son muy cuidadosos siempre en sus investigaciones. Y bueno, de eso ¿qué resulta? Resultan las 8 columnas de los periódicos, los noticieros de radio y televisión, la visibilidad aumenta exponencialmente, ¿no?, a que si lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Academia Mexicana de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, esta es otra forma en donde la identidad se puede establecer por sus resultados, por su visibilidad. El otro es por sus redes, es decir, por sus, como decía, ¿no?, por sus frutos los conoceréis, por sus redes los conoceréis, es decir, qué tipo de vinculaciones se establecen, ¿no? Porque hay mucha simulación en este medio, como en otros muchos, ¿no? Entonces, lo que se plantea como organizaciones independientes, pues a veces son totalmente dependientes, son para organizaciones directas de empresas, de intereses empresariales, de intereses políticos, partidistas, de intereses de gobiernos específicos, etcétera. Entonces, la cuestión de la distancia tiene que ver fundamentalmente con este establecimiento de cómo se establecen las redes, las alianzas, los vínculos. Eso es otro mecanismo. Y yo diría que aquí tenemos un problema no solo de identidad, sino tenemos un problema de ubicación. Es decir, y con esto entro al segundo reto que planteaba Felipe, es decir, la distancia. ¿Y qué tiene que ver la distancia? Esto que es la sana distancia o la lejanía, etcétera. Bueno, es un tema muy importante porque habla de la ubicación y de la autoubicación. Y aquí tienen que ver no solo los elementos más novedosos de lo que son las instituciones, sino tiene que ver con culturas organizativas, con tradiciones que todavía persisten en muchísimos grupos y organizaciones en este país. Es decir, hay una cultura que dice nada con el gobierno, nada con alguna situación que me comprometa para llevar adelante mis resultados, porque todo se sabe que en este país y en otros países cualquier presupuesto, cualquier recurso lleva generalmente un compromiso en estos niveles. Es muy raro los recursos que van así como neutros, que no implican un compromiso. Entonces, hay toda una serie de organizaciones sociales independientes, autónomas, que se cuidan mucho de los recursos. Hay otra gama muy amplia que tiene que ver ya con que viven directamente de los financiamientos. Y aquí lo que se pelea ya no es tanto que se les dé los recursos, sino cómo se maneja la información que generan y qué tanto son dueños o tienen la capacidad de manejar esta información. O sea, hay organizaciones de las más visibles y de las más importantes que viven de los presupuestos públicos y que se la pasan, que se convierten o se han convertido en observatorios de diferentes ámbitos, digamos, o especialidades, ¿no? Los que trabajan cuestiones educativas, los que trabajan cuestiones de violencia, los que trabajan cuestiones de género, con la infancia, es decir, con grupos específicos que están asociados con organismos internacionales. Ahora hay mucho estas alianzas, ¿no? El organismo internacional garantiza la autonomía, por ejemplo, de estos. Entonces, si es un tema de niños, ¿no?, y está UNICEF, y puede haber un financiamiento público del gobierno, pues eso ya como que le da cierta legitimidad. Ya no es aquella organización así en donde se va a hacer todo para un trabajo de compra y coacción del voto. Este tipo de alianzas también tiene que ver con estas distancias en donde la presencia internacional garantiza la legitimidad del proyecto. Por ejemplo, se trabaja casi siempre por proyecto, ¿no? O esta cuestión de la
observación electoral que durante muchos años ha funcionado, ¿no? Prácticamente desde los años 90, cuando Alianza Cívica se lanzó a estas primeras observaciones electorales y que fueron apoyados por organismos internacionales. Luego el PNUD hizo como la forma organizativa para generar esto, y a través del IFE, ahora INE, y luego con recursos públicos se hacían estos mecanismos. A mí me tocó estar en alguno de esos comités para distribuir los recursos y de los proyectos que se presentaban. Y ahí era una buena muestra de cómo está organizada las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque había, creo que se fue mejorando mucho con el tiempo, no sé cómo sea ahora, pero iban cada vez mejores proyectos de observación, proyectos que hacían todo el proceso, todo el proyecto, no solo el día de la elección, proyectos que iban a temas fundamentales, a mecanismos institucionales específicos, etcétera, ¿no? Pero había de todo, es decir, las organizaciones empresariales lanzaban ahí sus proyectos, las organizaciones del magisterio también, y luego había una gran gama de organizaciones, entre comillas, sociales e independientes, pues que lo que querían era recursos y estar un poco ahí en la fiesta, pero que sus proyectos eran bastante malos y no aportaban nada, ¿no? Entonces, hay sí creo una serie de elementos interesantes aquí. Por ejemplo, hay toda una parte de organizaciones que tienen que ver con organizaciones políticas, no solo partidos, sino hay una figura, ¿no? Cada vez está también proliferando más las organizaciones políticas que tienen registro y que reciben financiamiento público, ¿no? Esto también es otra gama ahí que se está generando, ¿no? Los mismos partidos, que son organizaciones, se supone financiadas públicamente por el dinero de todos, ¿no? Y que son realmente el estudio que se hizo con las elecciones del 2012, en donde uno de los proyectos de observación que hizo incide con el PNUD. Bueno, pues publicaron 3 libros en donde informan cómo se las gastan los partidos políticos, ¿no? En materia de participación, en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas. Ahí están los libros y es realmente desde los criterios normativos, desde los criterios de política pública, lamentable el resultado, ¿no? Y entonces, cuando decimos, no, es que con estos partidos no vamos ni a la esquina, es que una democracia necesita partidos, sí, estamos de acuerdo en el presupuesto, pero con estos partidos no vamos a ninguna democracia. Eso es uno de los elementos, creo que, interesantes. Otro elemento que tiene que ver con esto de los recursos, cada vez más, cada vez más escasos y cada vez con mayor niveles de complicación, porque, bueno, estamos en recorte, austeridad, crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, es sorprendente la gran cantidad de recursos que se destinan a estas organizaciones todavía con todo y esto de los recortes. Y finalmente tienen siempre ahí una parte negra, una parte que va hacia intereses políticos y hacia mecanismos de poca transparencia y rendición de cuentas. Creo que la lucha por la transparencia todavía va a librar muchas batallas importantes en este país. Y el último punto, el de las agendas y la articulación, me da la impresión de que estamos llegando a un punto en donde hay finalmente, por ejemplo, articulación de lo que se hizo. Si uno estudia el caso de la red esta por la rendición de cuentas y cómo se generó este sistema anticorrupción, ¿no? Bueno, ellos lo ven como un gran triunfo y un gran logro, y que esas son las nuevas formas en donde la sociedad civil tiene que participar y va a lograr resultados, y ahí está la ley, y es
un elefante blanco, es decir, todavía no tenemos un fiscal anticorrupción, todavía no está aplicándose. Entonces, en este país, una cosa es la reforma, otra cosa es la reforma de la Constitución, otra cosa es la ley secundaria que generalmente contradice a la reforma constitucional, otra cosa ya es la aplicación, otra cosa ya son los operadores, ¿no? Y en eso nos hemos ido entreteniendo los últimos 15, 20, 25 años para finalmente darnos cuenta de que hay una terrible captura de todos los espacios públicos y de todos los espacios autónomos e independientes. Cada vez hay más organismos autónomos, entre comillas, ¿no? Y cada vez están más capturados. Entonces, hay una partidocracia, ¿no? Hay un modelo partidocrático, pasamos de un régimen de partido único, de un régimen de partido hegemónico, de un régimen de partido dominante, a un sistema hegemónico de partidos, en donde los partidos controlan todas estas instituciones, están metidos en la cocina de todos estos procesos, son los que se encargan de estos nombramientos, las cuotas son lo que rifa. Y entonces vemos enormes presupuestos que se destinan a estas organizaciones, a estas instituciones, a estos espacios, y sus resultados son realmente lamentables. Entonces, por eso, cuando hicimos el informe país, pues el resultado es este. Tenemos una ciudadanía desencantada con todo el proceso y con razón. Tenemos una ciudadanía desconfiada de su autoridad, ¿no? Y tenemos una ciudadanía desvinculada, muy desvinculada. Entonces, en términos de qué está desvinculada, probablemente sí sea muy fuerte el tejido organizacional de la iglesia y la familia, ¿no? Pero en términos de exigencia de una sociedad moderna, democrática, ahí estamos todavía con un déficit bastante importante. Un comentario marginal, es decir, esta cuestión por ejemplo, del sindicalismo, que creo que es una buena forma de entender lo que nos ha pasado en los últimos años, que fuimos pasando de una estructura corporativa a una estructura de simulación, ¿no? Es decir, las grandes centrales obreras, campesinas, la campesina se tronó primero que la obrera, porque el modelo campesino se desenredó primero que el otro, pues tuvieron que ver con esta transformación del modelo económico y con lo que hemos tenido ahora como resultado de una economía en donde el 60% de la mano de obra pues es informal. Y esta informalidad significa precariedad y esta precariedad significa desorganización. Y esta desorganización implica que pues no hay ninguna representación efectiva. Y me parece que, decía Felipe que hemos pasado de este ogro filantrópico a un estado fallido, pues sí, yo estaría en principio de acuerdo, ¿no? El otro día escuchaba a Lorenzo Meyer ahí con Carmen Aristegui diciendo, pues eso de estado fallido es mucho decir, porque ¿cuál estado? Decía, ¿no? O sea, se preguntaba él, ¿cuál estado? Vamos a ver. Y si estamos viendo lo que pasa con cómo ha avanzado, y con esto quisiera concluir, cómo ha avanzado el crimen organizado en términos de todos los espacios de los que se ha ido apropiando en muchas regiones del país, pues es realmente para ponernos a llorar lo que está pasando. Es decir, ya hay redes de municipios en donde el crimen organizado llega y dice, a ver, yo quiero la Secretaría de Seguridad Pública y la tesorería del municipio. Y eso pasa, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en toda la red de municipios que está antes de la entrada de la región serrana.
o sea, todo lo que es Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc hasta Casas Grandes, digamos, ahí hay una gama muy, muy amplia. Y eso pasa, es decir, hay una captura que, bueno, por un lado es la captura, no es la captura esta partidocrática, no, es la captura criminal de eso. Entonces, son territorios en donde no se puede transitar en la noche porque quién sabe que puede haber ahí un retén de malosos, que quién sabe qué pueda pasar, ¿no? La misma gente que vive en esas zonas, ¿no? Esto de los robos de combustible, ¿no? Es terrible, cómo ha avanzado, cómo se ha incrementado, ¿no? La cantidad de dinero que se ha gastado en los últimos años para impedirlo, y parece que es dinero que se usó para multiplicarlo, el robo, ¿no? Y cómo la incapacidad estatal. Y por otro lado, pues vemos toda la parte violenta, ¿no? Esto de que estén matando periodistas y defensores de derechos humanos, un día sí y otro no. Digo, que nos está demostrando en efecto que hay una destrucción prácticamente del tejido social, ¿no? Y entonces creo que equivocamos el presupuesto, es decir, dicen, no, es que si no hay periodismo independiente no hay libertad de expresión, y si no hay libertad de expresión no hay democracia. Bueno, es que en efecto no hay, o sea, tenemos una libertad de expresión cada vez más escasa, reducida, en donde los espacios son muy limitados, y en donde el periodismo independiente o termina en la censura o termina en la muerte. Entonces, pues, todos estos compañeros van 6 este año, ¿no? En Morelos, en Guerrero, en Baja California, en Veracruz, en Chihuahua, en Sinaloa. Y los 6 siguen impunes. Y entonces, bueno, pues esa es la invitación abierta a que se sigan dando este tipo de asesinatos. Entonces yo concluiría con una reflexión, pregunta, es decir, dice Felipe, esto de las perspectivas, ¿no? La perspectiva optimista, yo creo que muy pocos estamos optimistas ahorita, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría estamos bastante pesimistas. Me gustaría saber cómo se tocan el pesimismo y el realismo, ¿no? Como decía Monsiváis, un pesimista, ¿no? Es una persona que está bien informada, ¿no? O de qué hablaban, porque ya me perdí, decía él cuando le preguntaban si era realista lo que decía, o ya cambiaron los presupuestos o la realidad nos rebasó, y creo que esto es lo que nos está pasando, es decir, estamos cayendo en la cuenta de que la realidad nos ha rebasado, y de que estamos como hace 20 o 30 años en términos de la estructura política, ¿no? En términos sociales, de violencia, estamos muchísimo peor, que por supuesto, ¿no? Es decir, este nivel de agresión y de violencia y de muertes, ¿no? Es ya realmente intolerable. Pero en términos políticos, ahí vemos la elección del Estado de México, que es una elección de Estado, que es como lo hacía el PRI hace 40 años, 30 años, 20 años, es la misma, es una elección de Estado, en donde ahora sí se le ven las costuras, digamos, ¿no? Se le ve toda la maña a la elección, y lo que vemos detrás de eso es el gran negocio entre, ¿no? Ganar el poder para hacer negocios para fondear campañas para ganar otra vez el poder. Este círculo vicioso de los documentales y de las investigaciones que hizo ahora, la organización Ahora, con esto del ciclo, ¿no? O sea que es impresionante realmente cómo se ha hecho el negocio desde el año 2002, que empieza con Montiel y sigue hasta la fecha con Del Mazo, cómo han ido cambiando el título de concesión y cómo fondean sus campañas, ¿no? Y ahí está, es decir, no pasa nada. OHL en España ya está en tribunales, Overdrech en España, en Brasil, en Colombia, en Perú, está en tribunales, y en México no pasa absolutamente nada. Entonces,
Yo no sé si el realismo es un realismo pesimista o si es un pesimismo realista, pero creo que cada vez es más pesimista este realismo. Muchas gracias. Pues bueno, efectivamente el panorama es devastador y los retos y desafíos son enormes y creo que nos quedamos todos con un desasosiego inmenso, pero son reflexiones obligadas que como sociedad civil tenemos que afrontar. Les agradecemos muchísimo, doctor Evia, doctor Asís, mil gracias por esta interesante charla y bueno, nos vemos pronto en alguna otra de estas conferencias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.